Vamos a resolver este primer ejercicio en el que nos piden la medida o el valor de x acá. Observen que en este ejercicio conocemos dos lados, uno mide 3 centímetros, el otro mide 30 milímetros, conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Cuando se nos presenta esta situación podemos directamente aplicar la ley de coseno. Asignémosle las letras al triángulo, a ver, las letras en cualquier orden. Yo puedo colocarle la letra A acá, la B por acá, la letra C. Con respecto al ángulo A, este lado sería A, con respecto al ángulo B, este lado sería B, y con respecto al ángulo C, este lado sería C. Es decir que tenemos que hallar C, que corresponde a X en este caso. Entonces dijimos que vamos a aplicar la ley de coseno. Entonces la ley de coseno nos dice que el cuadrado de la longitud de un lado, en este caso el que nos están pidiendo es C, entonces C cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble del producto de estos dos lados, o sea de A y B, por el coseno del ángulo C. Acá tenemos que tener mucho cuidado porque, ojo, el lado A mide 3 centímetros y el lado B mide 30 milímetros. Si nosotros hacemos la conversión, nos queda como fácil pasarlo a centímetros, pues esto equivaldría a 1 centímetro tiene 10 milímetros, entonces esto equivaldría a 3 centímetros. De esa manera trabajamos todo en centímetros. Vamos a ver, sustituyamos para hallar la longitud C. Entonces sería A, que equivale a, fíjense, aquí está A, 3 centímetros, entonces 3 al cuadrado, trabajemos con el número nada más B, ojo, también 3 centímetros, entonces 3 al cuadrado, menos 2 que multiplica el valor de A, que son 3 centímetros, por el valor de B, que también corresponde a 3 centímetros, por el coseno, la medida del ángulo, 120 grados, 45 minutos. 120 grados, 45 segundos, perdón. 120 grados, 0 minutos, 45 segundos. Bueno. Aquí realizamos operaciones, 3 al cuadrado, pues 3 por 3, 9, más, nuevamente tenemos que elevar al cuadrado, 3 al cuadrado, 9, menos el producto acá, 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, por, y necesitamos el valor de coseno. A ver la calculadora por acá, encendemos, revisamos que aparezca la D pequeñita acá en la parte superior, que nos dice que estamos en el modo grado sexagesimal. Entonces pulsamos la tecla coseno, después la medida del ángulo, entonces digitamos 120, pulsamos la tecla grados, ojo, 0 minutos, entonces aquí nos vemos obligados al 0, pulsamos la tecla grados nuevamente, 0 minutos, y por último 45, pulsamos la tecla grados nuevamente acá. Ahora sí, aparece en pantallas coseno de 120, 0 y luego 45, pulsamos el igual, y esto nos da, voy a escribirlo acá entre paréntesis porque nos dio negativo, menos 0, aquí recomiendo varias cifras decimales, entonces voy a anotar aquí 50, 01, 88, bueno, 9, etc. Ahí vienen bastantes cifras decimales. ¿Qué pasó? ¿Por qué este valor acá negativo? ¿Qué pasó ahí? Recordemos que estamos trabajando con un ángulo que mide 120 grados. 120 grados es un ángulo del segundo cuadrante y la razón trigonométrica coseno en el segundo cuadrante es negativo, entonces el valor ahí lo tenemos. Sigamos realizando las operaciones acá. 9 más 9 pues nos da 18, menos, aquí necesitamos multiplicar, entonces sería 18 multiplicado, ojo, menos 0,50, entonces 0,50
889. Observen acá, menos por menos, pues aquí nos va a quedar más. Hay que tener mucho cuidado en este caso acá. ¿Sí? Menos por menos nos da más. Entonces esto nos queda 9,0034, 002. Bueno, entonces 18 más esto, 18 más el 9, pues eso nos da 27. Bueno, esto nos da el 27,0034002. Como queremos hallar el C, entonces sacamos la raíz cuadrada y esto nos queda que C es igual a la raíz cuadrada de esta cantidad. 0034002. Entonces el valor de C, sacamos la raíz cuadrada, usamos la tecla de raíz y digitamos el número. Y esto nos queda 5,1964 79, bueno, y ahí siguen más cifras decimales. Entonces, como nos están pidiendo X o C, entonces X es igual, ojo, trabajemos después de centímetros, siguen los milímetros. Como esto es un valor en centímetros, entonces podemos aproximar a 5,2 centímetros. Y ese sería el valor de X. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a hallar acá, ojo, miren lo que nos están pidiendo en este segundo ejercicio, la medida del ángulo. Entonces, cuando nosotros conocemos tres lados del triángulo, de una vez, tenemos que pensar en la ley del coseno. Asignémosle las letras, a ver, A, B, C. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál es la medida del ángulo? Esa es, ¿cuál es la medida del ángulo B? Entonces, a ver cómo vamos a aplicar la ley de coseno. Entonces, arranquemos como si fuéramos a hallar el lado. B al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Entonces sería A cuadrado más C cuadrado menos el doble del producto de estos dos lados, de A y C, por el coseno del ángulo B, comprendido entre estos dos lados. Necesitamos despejar, porque vamos a hallar el ángulo, necesitamos despejar acá, coseno de B, entonces esto nos va a quedar, transpongo este término para el miembro izquierdo de la ecuación, entonces me va a cambiar de signo, me va a quedar 2AC por el coseno de B, igual, estos dos términos quedan en el mismo lado de la ecuación, A cuadrado más C cuadrado, este término lo voy a transponer, entonces queda menos B cuadrado sobre, perdón, ahí, listo, transpongo y quedaría así. Este término que está multiplicando a coseno de B pasaría a dividir, entonces esto me quedaría coseno de B igual, entonces A cuadrado más C cuadrado menos B cuadrado, y el que está multiplicando pasa a dividir sobre 2AC. Esta es la expresión que nos permite hallar la medida del ángulo. Entonces, acá es tengámosla muy en cuenta. ¿Listo? Podemos sustituir de una vez. Observemos que las tres medidas del triángulo, una está en centímetros, otra en milímetros y otra está en metros. Entonces tenemos que convertir todo a la misma unidad de longitud. Entonces comencemos, dejemos todo, nos queda fácil dejar todo en centímetros. Así que miremos a ver. Este sería A, este sería B y este sería C. Entonces A equivale a los 3 centímetros, dejémoslo en centímetros. B 0,055 metros, y nosotros la pasamos a centímetros. Recordemos, un metro tiene 100 centímetros, entonces debemos multiplicar por 100, y al multiplicar por 100, ¿qué pasa con la coma decimal? Se corre dos lugares, 1 y 2, entonces esto nos quedaría 5,5
centímetros. Y el lado C equivale a 40 milímetros. Entonces los 40 milímetros vamos a convertirlo a centímetros. Entonces un centímetro tiene 10 milímetros. En este caso nos corremos hacia atrás, esto sería 4 centímetros. ¿Listo? Entonces ya teniendo esta información todo en centímetros, ya nos queda fácil reemplazar. Ya vamos a ver cómo nos va a quedar. Entonces coseno de B es igual, voy a sustituir aquí mismo, A cuadrado, 3 al cuadrado, más C al cuadrado, 4 al cuadrado, menos B equivale a 5,5 al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 multiplicado por A, que son 3 centímetros, multiplicado por C, que son 4 centímetros. ¿Listo? Entonces esto nos va a quedar que el coseno de B es igual, realicemos operaciones, a ver, 3 al cuadrado serían 9, más 4 al cuadrado serían 16, menos, ¿cuánto es 5,5 al cuadrado? Entonces 5,5 por 5,5, vamos a ver, 5 por 5, 25, 5 por 5, 25 y 2, 27, 5 por 5, 25, lo mismo, ¿no? 5 por 5, 25 y 2, 27. Sumamos 5, 7 y 5, 12, va 1, 7, 9 y 1, 10, va 1, 30,25, ¿no? Corremos la coma 2 lugares, entonces 30,25. ¿Listo? Sobre, bueno, 2 por 3, 6, 6 por 4 da 24. Sigamos realizando operaciones, a ver. Entonces, 9 más 16 da 9 más 16 da 25 y a 25 le vamos a restar 30,25. A ver, volvamos a hacer 9 más 16 da 25 más, perdón, menos 30,25 y eso nos da menos 5,25 dividido entre 24. Entonces esto nos quedó que el coseno de B es igual, efectuamos esta división, menos 5,25 dividido entre 24. Esto nos da menos negativo 0,21875. Detengámonos un momento acá en el valor que nos está resultando. El coseno de un ángulo, no sabemos cuál es la medida, es igual a menos 0,21875, negativo. Claro, porque es un ángulo, coseno es negativo en el segundo cuadrante, entonces estamos hablando de un ángulo, coseno es negativo en el segundo cuadrante, estamos hablando de un ángulo del segundo cuadrante. Bien, entonces, ¿cómo podemos obtener la medida de este ángulo? Entonces, no se trata de un ángulo notable, no es un valor conocido para nosotros. Entonces, la medida del ángulo, ojo, vamos a hallarlo utilizando las razones trigonométricas inversas. Entonces, esto B es igual, escribimos coseno a la menos 1 y el valor, voy a escribirlo aquí entre paréntesis, menos 0,21875. ¿Cierro? Bueno, miren cómo lo vamos a hacer en la calculadora. Pulso AC, borro todo. Necesito coseno a la menos 1, entonces la tecla Shift, que está acá en la parte superior, Shift, pulso la tecla coseno, en pantalla me debe salir coseno a la menos 1. Escribimos, digitamos este valor, menos 0,21, la tecla negativo acá, menos 0,21875. Cierro paréntesis, pulso el igual y me sale 102,6356 251 y esto equivale a grados.
¿Listo? Entonces la medida del ángulo es 100,2, 63, 56, 251 grados. Expresémoslo en grados, minutos y segundos. Entonces aquí en la calculadora nos queda fácil porque pulsamos la tecla grados acá y enseguida nos sale que la medida del ángulo es igual a 102 grados 38 minutos y 8, si trabajo con un número entero, 8 segundos, o lo puedo escribir como está aquí en pantalla, 8,25 segundos. Entonces esa es la medida del ángulo B, o sea, el valor de X.